Estamos ahora con una mujer que ha llevado adelante casos vinculados a cárteles de drogas, pornografía, escándalos en el ámbito político. Fue quien procesó al ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y es la primera vez que pisa un estudio de televisión, así que es un placer para nosotros poder recibir a Beatriz Larrea. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por esto, que sabemos que no estás acostumbrada a hacerlo y que está bueno también para que la gente pueda conocerte y pueda conocer cómo trabajan ustedes, qué es lo que hacen. Si te parece, antes de entrar un poco más en ti, nos gustaría saber en qué está ahora la causa ANCAP. Bueno, la causa ANCAP, después de la resolución que dicté, ahora están tramitando la apelación. O sea, el fiscal apeló en cuanto yo no hice lugar a algunos pedidos de procesamiento y por su parte Raúl Sendic apeló su procesamiento. Bien, de eso no tenemos fechas ni... No, eso yo, o sea, recién hoy, ayer lunes vino evacuado el traslado por la Fiscalía y bueno, yo tengo que resolver el recurso de reposición y que digo, eso sí va a ser en estos días y después se eleva al Tribunal de Apelaciones, que ahí yo digo, lo resuelve el tribunal. ¿Y en el caso de los procesamientos de Juan Gómez y de Germán Riet? Sí, eso está para resolver también. Eso sí lo voy a resolver en estos días, sí. Bien, que seguramente también va a apelar la Fiscalía. Sí. Bueno, Beatriz, tu familia, ¿venís de familia dedicada, vinculada a esta profesión? O sea, ¿tu interés por las leyes va por ahí o no? No, tenía algún familiar y tengo un familiar abogados, pero sí, no sé si fue por el lado familiar, pero... Que había despertado eso, ¿no? Porque a veces sí. Estas cosas tiran. Sí, no sé, en la época que yo estudiaba, como que el tema de la defensa de los derechos, o sea, era otra época. ¿En qué años era? ¿Qué y yo me recibí de abogada en el 85, entonces, bueno, estaba la salida de la dictadura, sí, bueno, como que había otro movimiento. ¿Y cómo fue para tus familiares ver la repercusión que has tenido en este último tiempo? Porque la causa de Sendic, estábamos hablando del ex vicepresidente de la República. Nosotros justo nos enteramos un ratito antes de salir al aire y fue el tema que tratamos ese día. ¿Cómo lo viviste? No, o sea, era una causa que tenía una repercusión importante, obviamente. Pero bueno, tranquilo, tranquilamente. ¿No sentiste presiones? No, presiones no, más que la de saber que sí, que es una causa que todo el mundo estaba esperando todo el mundo. Bueno, pero en general la gente esperaba la resolución. Y que tu nombre está o en los diarios o en los informativos y eso, bueno, claro, se hace cada vez más notorio, ¿no? Cuando uno quiere estar quizás en otro perfil un poquito más bajo. Claro. ¿Te costó eso, Beatriz? Sí, eso es lo que nos cuesta, sobre todo en estos juzgados que tienen más exposición. Claro. Y uno trata de cuando trata de ni siquiera leer la prensa y no enterarse de opiniones que pueden dar políticos y que puede haber alrededor a la hora de trabajar estos casos. A veces sí. En general, a veces entre colegas decir yo ni leo los diarios, porque a veces cuando uno tiene un caso así, digo, u otros que puedan tener otros jueces, claro, no es que presionen, pero bueno, sentir cosas que se dicen no ayuda. Claro, ¿Cómo se hace para mantenerse como en una...? Y sí, a veces tratando de, bueno, no leer, es difícil, porque ahora con el tema de las redes y todo, llegan en todo momento, pero bueno... A veces leer, no te llega. Aprender a no verse afectada por lo que uno lee. ¿Y tus hijos? Perdóname, Sofi. No, ellos bien. Digo, no se han visto. Creo que no, ya están grandes además. ¿Cómo es ser jueza de un juzgado de crimen organizado? ¿Es bien distinto ser jueza en un juzgado de familia o en algún juzgado diferente? Bueno, yo he sido jueza penal desde el 2003, en realidad. O sea que siempre estuve en la materia penal, claro, en el interior y bueno, después en Montevideo. Este juzgado, la característica que tienen que, bueno, son casos más complejos, tienen menos volumen, pero de repente casos más complejos y últimamente se dan estos casos de denuncias que tienen un trasfondo político, que tienen otra repercusión, porque es distinto, en general, siempre decimos, cuando se crearon estos juzgados, tenían mucha actividad en relación al narcotráfico, bueno, eran otro tipo de causas. Claro. Ahora hay más temas de corrupción en el país o fuera del país, porque nos llegan a través de los pedidos de cooperación otros temas, causas de otros países que tienen
alguna vinculación. En esos casos, ¿cómo son esos pedidos? Porque han habido muchos en varios casos y vos has estado en varios, por ejemplo, en el caso Odebrecht en Brasil. Sí, han habido. ¿Cómo Y son funciona pedidos eso? de Ellos cooperación piden internacional. y es el juzgado del crimen organizado el que... Claro, en realidad son medidas de cooperación que se piden por otros juzgados o las fiscalías de otros países a través de los juzgados y bueno, se diligencian algunas medidas o se recaba cierta información y se remite al juzgado que lo pidió. ¿Se puede rechazar un caso? ¿Tú podés rechazar un caso? Decir, bueno, no, esto no lo voy a tratar. A juzgar. ¿A No, juzgar? Bueno, sí, no, claro. o No sea, se puede. O sea, cualquier persona tiene derecho a presentar una denuncia por aquel asunto que entienda que hay una responsabilidad penal. Sí. Una vez presentado en el juzgado, digo, quien puede decir, no, acá no, en primer lugar, acá no hay un delito, es el fiscal. Entonces, a veces puede llegarse a rechazar una denuncia que no tiene ningún fundamento, si el fiscal entiende que de lo que se denuncia no surge ningún elemento que haga prever que es un hecho delictivo. Seguro. Creo que lo que estabas preguntando es si tú podés como figura, juez decir, claro, recusarte de una causa por alguna razón, figura, decir, claro. yo no juzgo esto, eso se puede, eso es lo que estaba No, preguntando. o sea, recusarse es otra cosa, cuando uno tiene algún interés, vínculo, sí, o algún vínculo con alguna de las partes o algún interés en una causa, y sí, claro. Pero esos son los únicos casos, Claro, o sea, cuando uno tiene algo pero particular. porque a mí me parezca, Claro. en general... Por eso igual en la previa ya el fiscal ya resuelve ese tema previamente. Beatriz, y previamente estuviste en Salto, estuviste un tiempo en Artigas, estuviste en Colonia. En este recorrido, digamos, que has hecho dentro de la justicia, ¿alguna vez imaginabas que ibas a ser jueza del crimen organizado? ¿Cómo, cuando miras para atrás en esos momentos, creías que podías derivar en esto o iba por otro lado tu carrera y la vida te llevó? No, o sea, específicamente nunca pensé en el juzgado del crimen organizado. Sí, uno cuando está en el interior, bueno, la carrera empieza en el interior, ascendiendo de categoría, de juez de paz a juez letrado, y bueno, y necesariamente para ascender hay que llegar a Montevideo. No, yo estaba enfocada más en la materia penal porque, bueno, me gustaba y ya lo venía haciendo desde hacía años. Después, bueno, surgió esta posibilidad, digo, fue una decisión de la Corte en realidad. ¿Y cómo era tu trabajo en el interior? En el interior, y depende de los lugares. Ahora tienen más movimiento. Hay más movimiento, claro. En Salto, por ejemplo, había igual, de cualquier manera, ya era un juzgado que se movía más. Colonia es un lugar más tranquilo, porque Colonia tiene solo la jurisdicción de Colonia en Sacramento, donde estaba yo, era más tranquilo. Ahora ya no lo es tanto. Ahora ya no tanto nada en todo el país, en realidad, ¿no? Sí. Cambió mucho. Claro, ha cambiado, aparentemente sí. Claro. Beatriz, ¿y cómo se trabaja en un juzgado del crimen organizado, que es algo tan particular y que vincula a tantas partes complicadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, el trabajo digo, es como en otro juzgado, o sea, son otro tipo de delitos que requieren... mayores cuidados, más seguridad. Sí, o más investigación y más asesoramientos técnicos, por ejemplo. Se requieren informes. Hay un perito, por ejemplo, de ITF, que es una contadora que está dedicada a los juzgados de crimen organizado, porque hay causas complejas en ese tipo, aspectos contables o bancarios. Bueno, y tenemos asesoramiento de lo que es la Secretaría Antilavado o la unidad, la UIAF del Banco Central, de la contadora de ITF. ¿Y tú como jueza sabés de esos temas? O sea, ¿o te empezás a empapar a través de los casos que vas...? Y a través de los casos uno empieza a conocer, o sea, hay temas, por ejemplo, si es un tema contable, no, uno no lo conoce. Claro. Para eso están los peritos, justamente. El juez en cualquier materia no conoce todos los temas. Un juez civil que tenga, por ejemplo, un juicio referido a un problema constructivo va a tener un perito que sea... Claro. Un arquitecto, por ejemplo. Pero hay que estar siempre como ayornándose, ¿no? En movimiento permanente, porque incluso el tema del delito, el crimen organizado, por ejemplo, el ingreso a nuestro país de lo que ha sido el narcotráfico, que era una figura que era impensable en el Uruguay, ¿verdad? Es como que también a ustedes los obliga a estar en... Sí, el lavado de activos, por ejemplo, que ahora salió la nueva ley. O sea, siempre están saliendo normas nuevas. Claro. ¿No te da miedo?
¿No te da un poco de miedo? Porque cuando uno ¿Miedo tiene en qué familia, sentido? por ejemplo, cuando uno tiene familia o las revanchas, las posibles Sí, claro. revanchas, ¿no? O tal vez, No. o para nosotros eso es parte de la ficción y lo que vemos en una serie puede o en la realidad pasar. pasa. De hecho, hay jueces que han recibido amenazas. Yo nunca he tenido problema, pero tampoco es que tenga miedo. No pasaste por una expongo situación a mi de familia ni nada, pero no, nunca tuve problema con nadie. Para que la gente pueda tener un poco de idea, estamos hablando de casos, por ejemplo, como el de los Queenies, o sea, uno de los, el hermano de uno de los narcotraficantes más importantes del mundo, que es un cártel mexicano, que está ahora preso aquí en Uruguay, que fue una causa de las que llevaste, por ejemplo, por poner alguna. Sí, esa causa sigue en trámite y tiene un pedido de extradición. No, en esa causa, pero antes que yo asumiera en este juzgado, sí, hubo una amenaza a la fiscalía, pero, o sea, uno toma las precauciones, pero no, de exponer, sobre todo no exponer a la familia, pero... ¿Esa es la única ¿no? precaución? Perdón, ¿esa es la única precaución que tomás o más Lo que precauciones tienen los cuando estás con un juzgados, caso? lo que tienen los juzgados de crimen organizado desde que se crearon, sí es, los jueces tienen custodia. Pero no, digo, cada uno la usa, en general la usamos para los casos, los temas, o sea, oficiales, vamos a decir, de trabajo, no permanente, las 24 horas del día no. ¿Y cómo es un día tuyo? ¿Pasás con expedientes todo el día leyendo? Sí, pero eso no es exclusivo de este juzgado. Es más, en otros juzgados tienen más volumen de trabajo, de repente yo tenía más volumen de trabajo. Los juzgados penales comunes, que se dicen, no ahora en el sistema nuevo, porque bueno, ahora cambió el proceso penal y ha cambiado toda la actividad, pero en el trámite del proceso anterior sí tenía más volumen de trabajo en otros juzgados. Claro, o sea, la causa que tú llevas no todavía es son todas del viejo sí, yo código. tengo el viejo. En general, claro, lo que no se sabe, pero los jueces, no yo, los jueces en general, las sentencias no se hacen en juzgados, se hacen en la casa de uno y de repente el fin de semana, no yo, todo el mundo. No, o sea que andás con los expedientes para arriba y para abajo todo Y el más día. o menos andamos todos. Beatriz, sí. muchas veces en lo que tiene que ver con lo penal, muchas veces se señala lo difícil que puede ser, por ejemplo, para la policía enfrentarse a casos duros, ¿no? Que tienen que ver con la cotidianidad, pero que son duros para el ser humano, digamos. ¿A vos como jueza te afectan también algunos casos que te llegan y que como ser, más allá de, o sea, Claro, pasa por otro lado el pero ser juez, ¿no? Los casos de, por ejemplo, ser homicidios, persona, por ese tipo de ejemplo, cosas, sí, violación, eso es no importa, claro. todo lo que Sí, tiene los que ver temas con de el abuso rubro penal. sexual, sí. Claro, que no es lo que vemos ahora. Ahora puede haber algún caso de trata o algo de personas, pero sí, los temas de abuso, por ejemplo, y bueno, ni que hablar los homicidios. Ese costado hay de ser homicidios, humano y sí, de madre claro, y de todo, que claro. ¿Y eso cómo sí. se hace? Porque una cosa, ok, uno es juez, pero después llegas a tu casa. Y lo que pasa que eso creo que se va haciendo con los años. Cuando yo era juez de paz me decían, ay, ¿cómo podés sacar a alguien de la casa? Por ejemplo, en un desalojo y un lanzamiento. Y sí, a veces hay situaciones que también son duras. La persona que no tiene recursos, que la saquen de la casa porque no pagó. Seguro. Y claro, y bueno, y uno se va haciendo un poco con los años y con Y a veces es necesario, por ejemplo, pedir ayuda a un psicólogo, a un profesional para descargar toda esa carga pesada que lleva la realidad. Sería recomendable, creo que sería Por lo menos en las primeras recomendable. etapas, ¿no? Digo yo, porque... Sí, Claro. sí, no sé, cada uno lo hará por Pero su pensás cuenta, que de repente pero tendría que ser algo que esté, podría digamos, ser, institucionalizado. sí, eso lo hemos hablado a veces con colegas, como que se requeriría de repente algún apoyo, sí, lo hemos hablado. Claro. Sí, claro. Sería interesante. ¿Y tú lo Porque hay necesitaste en algún momento, el apoyo o la ayuda? No, así que me diera cuenta, de repente no, pero de repente lo hice por temas personales y bueno, todo ayuda. Ayuda, claro. Pero lo hemos, ya le digo, más de una vez hemos hablado que necesitaríamos algún apoyo. ¿Te equivocaste Sí. alguna vez en un fallo? ¿Mandaste preso a un inocente? O sea, nunca me pasó que me revocaran una sentencia, por ejemplo, de un condenado. Pero bueno, hay casos que a uno también le queda a veces la duda. Uno, en general, uno cuando estudia el caso, bueno, lo hace a conciencia y trabaja. O sea, yo en general siempre lo hago convencida, pero puede ser que algún caso, Quede ahí, claro, la espina. que alguna vez haya quedado alguna duda. O sea, no es que lo haga a la ligera, pero
puede quedar. ¿Y nunca dudaste? Por suerte nunca me pasó que me revocaran una sentencia de un condenado, menos que estuviera preso. Pero... ¿Alguna vez dudaste del camino que habías elegido de esta profesión? Los primeros años, capaz que sí. Son los más duros. Sí, pero después no. Siempre las crisis, me parece que en todas las profesiones son los primeros tiempos, ¿no? Cuando te das cuenta cómo es en realidad, ¿no? Claro, pasás 6 años por estudiando eso, porque uno empieza con esa idea de la justicia y después se ve que la justicia es quedando los ideales. Y que más la imagen de la película, ¿no? En la corte y todo, es como el prevocacional, digamos. Uno trata de hacerlo, en general, sé que mis colegas también, no qué sé yo, pero claro, a veces la realidad es otra cosa. Sí, supera ampliamente lo que vos venís pensando o estudiaste para... Claro. Y no está considerado trabajo insalubre, además, ¿no? No. Porque viven situaciones muy fuertes. Sí, y en otras materias también. La materia de familia es muy estresante también, y la materia todo lo que es violencia doméstica, violencia de género, tiene una carga importante. ¿Cómo es la situación del Poder Judicial hoy en nuestro país? ¿Crees que, por ejemplo, con el nuevo Código del Proceso Penal van a mejorar muchos aspectos? ¿Hace falta una reforma nueva para ayornar determinados temas? En el proceso penal, que es lo que yo conozco, más o menos conozco, yo soy defensora de la reforma, apoyé siempre la reforma. Creo que todavía es poco el tiempo, que todos tienen que adaptarse a los nuevos roles, que los fiscales cambiaron de forma muy... abrupta, por decirlo de una forma. Sí, porque venían preparándose, pero después, en hay la que salir cancha, a trabajar. El 1 de noviembre cambió todo. Claro, y es normal que cueste a todos. Los jueces, si se quiere, nosotros mantenemos el rol de juzgar, dejamos de lado la investigación, que eso pasó a los fiscales, que están ellos, porque antes se hacía un poco entre juez y fiscal, pero no creo, esto es mi opinión personal, me parece que reformas debería esperarse un tiempo más antes de reformar el código. De repente hay cosas sí que habría que ver en la práctica, relacionamiento sobre todo entre los poderes o entre quienes investigan, que puede haber un poco de eso también, de que hay que adaptarse a los nuevos roles. Me parece que una reforma tan rápida no sería lo adecuado, pero eso es decisión del Parlamento. Justamente hablando del Parlamento, en este nuevo Código de Proceso, el Poder Ejecutivo envió un proyecto y hay un artículo que aprobó el Senado que habla de que el juez podría tomar parte en esa causa. ¿Cómo lo ves a esto tú? Porque en realidad ahora en este nuevo Código de Proceso solamente se encarga de juzgar y no investigar. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Son lo que se llaman las diligencias para mejor proveer. O sea, cuando el juez va a dictar sentencia, si entiende que no tiene suficiente prueba, puede hacer alguna prueba pedir algo más. ¿Pero eso qué significa? O sea, en el proceso penal rige el principio de inocencia. O sea, el imputado es inocente hasta la sentencia de condena. Si yo entiendo que no tengo suficiente prueba, tengo que absolver. Si yo hago prueba, ordeno prueba por mi cuenta, estoy ayudando al fiscal, en realidad, porque va a ser siempre prueba para condenar, porque prueba para absolver no se necesita. Para absolver, si no tengo suficiente... para dejar libre. Claro, porque si no tienes suficiente prueba es para condenar. Claro, si es para condenar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Absolver, o sea, cerrarle la causa a esa persona, clausurar el proceso. Declarar que no tiene responsabilidad. Si yo hago algo es para ayudar a la fiscalía, en realidad. Entonces estoy inclinando la balanza hacia una de las partes. Por eso yo no estoy de acuerdo. Y con respecto al narcotráfico, que has venido trabajando con temas del narcotráfico durante tiempo, ¿vos sentís que hay un cambio en el modus operandi, en la forma, en las organizaciones? Y se dan más las organizaciones. Claro, antes... Con el narcotráfico tenemos un problema y es el tema que ya se sabe, además, no lo digo yo, es un tema que se investigaba mucho en base a interceptaciones y en realidad últimamente procedimientos importantes de narcotráfico no se ven tantos, se ve más al nivel local,
Eso sí que lo tienen bueno, ahora la investigación está a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes. Tú estás diciendo como que antes habían más intercepción de llamadas. No, o sea, o daban más resultados. ¿Y qué puede estar pasando ahí? Y en ese caso, que ya se le ha dicho por todos los actores, el tema es que, bueno, las interceptaciones son respecto de los mensajes de texto y las llamadas. Entonces, no agarra claro, WhatsApp. obviamente ya no se comunican, ¿no? Claro, de esa manera. Claro. ¿Y eso ¿Volverías qué a hay que estudiar lo hacer para mismo? cambiarlo? Y bueno, buscar otras técnicas de investigación o tratar de poder esas interceptaciones que lleguen a los WhatsApp. Pero bueno, eso lo que pasa es que siempre después van a encontrar otra forma. Sí, sí. Es una guerra Es un difícil, tema. ¿no? Porque no es solo acá, es en todo el mundo. Digo, la guerra al narcotráfico que le llaman es difícil. Y Beatriz, ahora que me quedo ahí en el tintero, ¿volverías a estudiar lo mismo si pudieses ir atrás en el tiempo? Ahora que sabemos que esto es complicado, que es duro, que estas figuras con las cuales te enfrentás no son de dibujitos animados. A veces digo que no, pero en realidad es lo que me gusta, sí, es lo que me gustaba estudiar. La pasión por hacer justicia sigue. Sí, o el derecho me gustó siempre, digo, no sé si estudiaría otra cosa. ¿Se lo recomendás? Es vocacional. Es No, vocacional a tus hijos. No, en realidad no, Ah. justamente, mis hijos, por suerte ninguno de los dos estudia derecho, pero porque es pero creo que también es en todas las Yo te iba a decir, creo profesiones. que ahora, Sí. ahora cambió un poco eso Claro. y los padres no quieren que sus hijos estudien lo mismo, a Claro. diferencia de antes. Antes era como Antes que- sí. Me Bueno, parece que otro tipo de profesiones o de otro tipo tienen otras posibilidades que el derecho. El derecho queda limitado Al territorio. Acá, claro. Beatriz Larrié, jueza especializada en crimen organizado. Muchas gracias. Tendremos novedades entonces del caso ANCAP en estos días. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a un ustedes. placer, gracias por venir.